Continuamos entonces con nuestra serie La iglesia que Dios anhela. Hechos capítulo 11, versículo 1 hasta el 18. Y vamos a hablar sobre el arrepentimiento para vida. Recordemos, hermanos, que Dios acaba de usar a Pedro para poder terminar la transición de Israel a la iglesia, es decir, de los judíos a los gentiles. Y en este capítulo 11 vamos a ver cómo Pedro defiende su ministerio y asimismo el evangelio avanza hasta Antioquía. Y Pedro relata nuevamente los hechos que ya lo hemos visto en el capítulo anterior, que estaban relacionados con la conversión de Cornelio, que no era judío, recuerdan ustedes. Lo vuelve a relatar Pedro en esta oportunidad. Y hay que tener claro que las noticias de que los no judíos o los gentiles habían recibido la palabra de Dios, no parecieron como causar mucha alegría en la iglesia de Jerusalén. En lugar de alegrarse, como que no. Y así hay algunas veces que se presentan. Mira, hermano, estamos abriendo una misión allá. ¿A poco sí? ¿Será de Dios? ¿Quién sabe? No sé por qué estás ahí. O de repente cuando usted vino a esta congregación y le dijo a su familia o alguien, mira, me voy a comenzar a congregar ahí. ¿Será cierto todo lo que dicen? Pero es que yo he escuchado todas las predicaciones en YouTube o en Facebook, yo qué sé, o en la página web. ¿A poco sí? No. Igual estaban ellos. Ellos realmente su corazón no estaba, hermanos, su corazón no estaba abierto a las cosas de Dios. Recuerde que estas cosas se entienden espiritualmente. Ellos estaban tapados, definitivamente. Y al contrario, dice que le piden a Pedro una explicación sobre su conducta. Pedro, pero tú te has vuelto loco, chico, ¿qué pasa? No dijeron eso, pero casi. ¿Cómo es posible si tú eres un judío? Y es lo que vamos a ver, y Pedro se tuvo que ver en la necesidad de poder dar una explicación por qué de esa conducta, cuando habitualmente Pedro no era así. Pedro era un judío y se comportaba como judío, su pensamiento era judío, hasta que viene el Espíritu Santo y transforma los pensamientos. Que vayan los pensamientos no acorde a como nosotros queremos, sino hasta como Dios quiere hacer las cosas. ¿Alguien dice amén? Amén. Es que las cosas son así. Las cosas de Dios son así. Cuando uno se deja gobernar por Dios, cuando uno deja que Él verdaderamente obre en nuestro corazón, entonces estábamos acostumbrados a hacer determinadas cosas, ¿verdad? Y cuando de pronto viene el Espíritu Santo y comienza a hablar contigo y wow, dices, bueno, pero si tú mandas, Señor, pues ni modo, allá voy, aunque no me guste. Yo lo voy a hacer no porque me gusta, sino porque te agrada, le dices a Dios. ¿Cuántos hacen las cosas así? No muchas veces nos van a gustar, entienda eso. ¿Se da cuenta que hay pocos amenes? O sea, no siempre nos van a agradar las cosas que Dios nos manda. Pero no lo hacemos las cosas, entiéndalo de una vez por todas. Las cosas para Dios jamás hacemos porque nos agradan, sino porque a Él le agradan. Y si de paso nos agrada a nosotros, qué bueno. Pero si aún no nos agradara, lo importante es que a Él le agrade. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Eso tiene que quedar bien claro. Así que ahora en Hechos 11 vamos a ver la defensa de la conversión de estos nuevos gentiles que ya se habían añadido a la iglesia de Cristo. Hoy solamente pues veremos apenas los primeros 18 versículos, ¿verdad? La defensa de Pedro y la explicación que él da. Honestamente, vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo estudiando solamente un versículo, es la verdad. El resto lo vamos a pasar rápido porque hay un versículo que es muy importante y quiero que el día de hoy estemos atentos y que podamos comprender. Porque ese versículo lo que dice es vital y es importante
en dónde estamos nosotros como iglesia del Señor. Para poder saber la voluntad del Señor, recuerden, ¿cuál es el nombre de la serie? La iglesia que Dios anhela, no la que el hombre anhela, sino la iglesia que Dios anhela. Y a lo largo de esto hemos visto que el enfoque de Hechos, ¿cuál es? El de evangelizar. ¿Se han dado cuenta? Evangelizar, evangelizar. Eso es una misión, hermanos. Debe ser una misión de nosotros también, el poder cumplir, el poder ir y hacer discípulos. Es la misión de todos. Muchas veces yo he visto en iglesias, dice, mira, yo no hago nada en la iglesia. ¿Cómo que no? No, es que ya todos los puestos están ocupados. Mira, hay líder de varones o de caballeros, hay líder de damas, hay líder de niños, hay maestros, hay ujieres, hay todo. Y yo, entonces, ¿qué voy a hacer? Porque todos quieren que tengan un cargo. Pues haga mucho, hay mucho que hacer. ¿Cuántos entienden que hay mucho que hacer? La Biblia dice que se nos ha dado el ministerio ¿qué? De la reconciliación. ¿Y a quién se los dio? Pues a todos nosotros. Diga a mí. Pues personal, ¿verdad? Pues ya nosotros como que no, a mí. Entonces, si Dios le ha dado el ministerio de la reconciliación, usted no necesita ningún puesto público, usted necesita ir y poner en práctica el ministerio que Dios le ha dado. Y si no lo hace, déjeme decirle que está en desobediencia. Le hago recordar, por si acaso se le haya pasado por alto. Está en pecado. Porque pues todos ustedes saben lo que es eso, lo hemos explicado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? ¿Pecado blanco? ¿Gris? Pues es el color que sea, pero es pecado. Y el pecado es una ofensa en contra de ¿quién? Del pastor. ¿De quién? Pues de Dios. Entonces, tenemos que entender qué cosa es la voluntad de Dios. Y ahora vamos a ver y vamos a estudiar en ese trabajo de evangelismo qué le toca a Dios hacer. Es decir, cuál es la parte que Dios hace. Porque a veces algunos no saben cuál es la parte que Dios hace. Y en segundo lugar vamos a ver la parte que le toca al inconverso. Porque en esto no solamente es Dios, también el inconverso hace una parte. Y debido a esto, ¿qué cosa nos toca a nosotros? ¿Cuál es nuestra parte en esta misión que vamos a hablar? Así que ya estamos listos. Hechos capítulo 11, muy bien. Y vamos a ir, versículo 1 al 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué? Pedro, ¿qué hiciste? Fíjense, aún Pedro, antes que llegue a Jerusalén, ya de regreso, ya las noticias habían llegado a los líderes. Los líderes ya sabían que Pedro había entrado en la casa de Cornelio. Porque esas noticias vuelan. Y cualquier similitud o parecido no es mera coincidencia. Así es la vida y así es el ser humano. ¿O no? ¿O eso funciona solamente en Estados Unidos? Acá no, ¿verdad? ¿Estamos libres de eso? ¿O eso funciona solamente en Perú? Pues estamos en todo lugar, hermanos, que yo conozco y conozco hermanos de 23 nacionalidades. Pues en todos los países funciona de la misma manera. Obviamente que ellos estaban tapados, ellos no están entendiendo el plan de Dios, no están entendiendo la transición que hay ahora de Israel a la iglesia. Y así muchos el día de hoy, iglesias que empezaron bien, pero no entienden el plan de Dios, y cuando alguien no entiende el plan de Dios, lo que tiende es a juzgar a los demás. Entienda esto. Cuando no entienden el plan de Dios, cuando no entienden qué es lo que Dios está haciendo, tienden a juzgar a los demás. Es lo que vemos aquí. Hubo dudas e incluso hubo división. Y debemos comprender aquí que para los judíos lo que hizo Pedro fue una cosa terrible, tenemos que entender, pero esto se entiende también espiritualmente. Humanamente podemos entenderlo. ¿Por qué? Porque el pensamiento judío es muy diferente al pensamiento suyo y mío. El hecho de que
si hubiéramos podido platicar, hacerle una entrevista a Pedro un mes antes, ¿qué un mes? Una semana antes de esa visita a la casa del centurión de Cornelio, ¿verdad? Ese centurión romano, Pedro mismo hubiera dicho: Pedro, ¿qué opinas si un judío va y come en la casa de un centurión romano? ¿Tú qué opinas, Pedro? Bueno, hubiera dicho como buen judío, yo no, o sea, eso es una aberración, es lo peor que alguien puede hacer. Y eso lo hubiera dicho Pedro, estoy seguro que sí, porque el pensamiento judío es lo que trae. Entonces, eso es algo grave, ¿no? Así que en realidad lo que sucedió aquí fue que Pedro, pues casi que les ofrece una disculpa por haber hecho lo que hizo, que visitó la casa de Cornelio. Él dejó de alguna manera en claro que él no quería ir, es decir, él no tomó la iniciativa para poder ir. No, yo fui, es cierto, pero yo no fui, yo no quise hacerlo. No sé si usted vamos a ver cómo se desarrolla esto. No quería llevar el evangelio a los gentiles, pero fue el Espíritu Santo de Dios que me guió en este episodio. Y frente al Espíritu Santo, pues nadie me puede detener, ni aún mi pensamiento judío. Y entonces Pedro comienza a explicarles qué pasó y les cuenta la visión. Empieza por ahí, versículo 4, dice: entonces comenzó, ahí está Pedro, a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Ahora escuchemos bien lo que sigue. Aquí Pedro nos va a revelar que aún estaba asombrado por todo lo que estaba sucediendo. Fíjense, versículo 7 dice: y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llaméis tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Qué interesante, como Pedro va haciendo el detalle, al recuento de todo, y ahora les cuenta la visión de Cornelio, y está contando lo que él vio, y luego ahora la visión de Cornelio, de tal manera que pues no haya dudas en estos líderes que lo estaban ahí preguntando: ¿qué es lo que pasa? Lo estaban acusando: ¿qué te sucedió, Pedro? ¿Te has vuelto tú loco o qué? Tú eres judío. Y por eso está haciendo su defensa, está haciendo todo el descargo. Y dice, versículo 12, y el Espíritu, fíjense, fue el Espíritu, me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Recuerden que para poder tener credibilidad tenía que haber testigos. Por lo menos, ¿cuántos? Muy bien. Y aquí hay el doble, ¿no? Hay 6. O sea, nadie de los que estaban ahí podían dudar de lo que Pedro estaba narrando. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y eso lo he explicado, ¿no? Cuando, igual que el carcelero, ¿verdad? ¿Recuerdan? Cuando Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, ¿y qué? Y tu casa. Y muchos ahora, el día de hoy, agarran esa palabra para decir: mis hijos son hijos de la promesa. ¿De cuál? Pues dice la Biblia, o no dice. Sí, ¿qué dice? Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo le he creído, y mis hijos son hijos de la promesa y se van a salvar. Y tú los ves, van camino al infierno. Y dice que se van a salvar.
Y eso les he explicado. Puedes creerle, pero si tus hijos no se arrepienten, igual se van al infierno. O tu familia. En esos tiempos, los hijos verdaderamente honraban a los padres. Los hijos obedecían a los padres. La iniciativa que tomaban los padres era respaldada por los hijos. No había ninguno que decía, no, no, tu papá toma tus decisiones y yo las mías, porque no. Ya soy mayorcito de edad. Imagínense a los hijos de Noé. Construyó el arca y dice, ¿quién le ayudó a Noé? Sus hijos, porque creyeron en su padre. Fíjense, ¿cómo ha ido degenerando esto? La voz de autoridad del padre tenía respaldo de los hijos siempre. Entonces, cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tus hijos, ¿por qué? Porque cuando el padre tomaba la decisión de creer en Jesucristo de todo su corazón, los hijos también iban a creer. ¿Ya comprendes la idea? Eso es, por eso. Entonces si lo trasladamos a estos tiempos, por decir, creen en el Señor Jesucristo y tus hijos tendrán mayor probabilidad de poder ser salvos, porque a través de tu testimonio, a través de como tú les evangelices, como tú les prediques, como tú les enseñes, como tú les dirijas, ellos tienen mayores posibilidades de poder ser salvos, ¿no? Así que hago esta breve explicación porque de repente alguien no estuvo. Lógicamente hoy día no estoy profundizando en este aspecto, solamente hacerles recordar eso. Entonces, a continuación Pedro les cuenta de la confirmación de Dios. O sea que no fue simplemente, sino que tuvo que haber una confirmación. ¿Y cuál fue? Pues el bautismo del Espíritu, esa señal de confirmación, ¿verdad? Versículo 15 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y a continuación Pedro les contó lo que pasó por su mente. Fíjense, versículo 16. Entonces me acordé, ahí está, de los dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? ¿Quién? Pero hay muchos que pretenden estorbar a Dios. Y acá Pedro está diciendo, ¿quién era yo? Estaba reconociendo su pequeñez para poder enfrentarse a un Dios todopoderoso, a un Dios que cuando Él ordena, uno obedece. Y eso hace el verdadero Hijo de Dios. Obediencia. No se revela. Muchas veces cantamos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ah, mira, ¿quieres que te envíe? Bueno, vete a Haití. Ah, no, Señor, como que ya no me gustó. No, es que mira, voy a dejar mi trabajo, tengo buen trabajo, tengo buenas perspectivas, buenas prestaciones. En Haití no voy a tener prestaciones. Entonces, no queremos que el Señor nos ordene. Conozco varias personas que tienen ministerio y que me han hablado y me dice, pastor, ¿por qué no? Ayúdeme para irme al otro lado. ¿Y para qué? Para que crezca mi ministerio y quiero llevar la palabra allá al otro lado. Digo, ¿y por qué no lo llevas acá? Es que quiero que mi ministerio crezca. Bueno, pues estás equivocado. ¿Has orado para que Dios te mande allá? Mira, si tú oras a Dios y Dios te dice, te voy a llevar para allá, no necesitas mi ayuda. Así de sencillo. Como que se agüitan ahí. Claro, ¿ya predicaste toda tu colonia? Algunos ni en su colonia lo conocen y ya se quieren ir para el otro lado. Y varios, varios quieren dejar las iglesias acá en México, hermanos, y se quieren ir para el otro lado. Qué tristeza. Qué tristeza.
¿O no les causa tristeza? Porque están dejando la obra de Dios. ¿Quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Está reconociendo su pequeñez y también su dependencia de Dios, hermano. No sé si usted capta la idea. El propósito de las lenguas habladas en aquella ocasión fue pues el proporcionar a Pedro evidencias de que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos, porque Pedro todavía, recuerden, era incipiente esto, o sea, no era muy conocido, entonces él no tenía ese conocimiento aún. Así que, ¿de qué otra manera hubiéramos sabido que ellos habían sido bautizados por el Espíritu Santo, lo cual incluía a ellos también como creyentes del cuerpo de Cristo? Pues a través de eso, porque esa era una señal que Pedro ya la conocía. Entonces, por eso Dios permite esta situación. Observemos que recibieron el Espíritu Santo cuando ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Eso es algo importante. Ahora nosotros tenemos la certeza que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, porque es lo que establece la palabra, ¿sí o no? No dice en las lenguas, dice, vas a ser sellado, punto. El día que eres salvo. El día que eres salvo, ese día. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Porque puedes estar 20 años en la iglesia, pero no ser salvo. Recién hace 2 meses que eres salvo. ¿Quién sabe? Cada uno sabe el día que se arrepintió genuinamente, que puso su fe en Jesucristo. Y después de haber hecho todo esto, viene a la conclusión, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. O sea, después de la explicación de Pedro, dice que los líderes religiosos callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De ahí viene el título, arrepentimiento para vida. A los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Yo espero que esté en la misma hilación, porque hay algo precioso que vamos a aprender respecto a este versículo, que es el que más vamos a estar desarrollándolo. Aún los judaizantes, hermanos, tuvieron que callarse en ese momento, tuvieron que reconocer que habían estado juzgando mal. Los judaizantes, recuerden, hermanos, eran judíos convertidos al cristianismo. Eso eran los judaizantes, pero seguían practicando aún las prescripciones de la ley mosaica. Por eso se les decía judaizantes. Ellos ya no tuvieron ninguna objeción, no tuvieron nada que decir en contra de la conducta de Pedro, porque esto, sin duda, de acuerdo a cómo había narrado Pedro, todo esto pues provenía de parte de ¿quién? De Dios. Provenía de parte de Dios. Por lo tanto, dice que alabaron a Dios, glorificaron a Dios. Y ese tuvo que haber sido un gran día. Es decir, la puerta de la iglesia había sido abierta. Ahora, ¿a quién? A los gentiles. La conclusión es, Dios ha dado arrepentimiento para vida a los gentiles. Los líderes de la iglesia en Jerusalén se convencieron, o sea, ya no estaban con esas dudas, glorificaron a Dios, lo reconocieron como el Señor. Lo que Él estaba haciendo, la obra que Él estaba haciendo, también fuera de los judíos, porque ellos pues se creían los únicos, los elegidos, los predestinados, así como el día de hoy. Hay muchos que se creen los elegidos. Y de eso vamos a hablar. Debido a este versículo, hermanos, y a otros parecidos, hay muchos el día de hoy, y muchos, pastores, maestros, escritores, que no entienden la obra de Dios entre los gentiles. ¿Qué quiere decir que Dios ha dado arrepentimiento para vida a los gentiles? Fíjense, escuchen bien, que esto es muy importante. En primer lugar, quiero hablar sobre el error de los que practican una doctrina que se ha extendido en demasía estos últimos años. El error de los calvinistas. Y se lo voy a decir por qué. Esta equivocación, hermanos, quiero que sepa y esté alerta. Es una trampa del enemigo.
Es muy fácil caer en ellas, porque normalmente los que practican esta doctrina son gente elocuente. En ellos no encuentra ninguno que no tenga elocuencia, que no tenga estudios, que pueda hablar no solamente con denuedo, sino que pueda hablar, hacerte casi creer lo que ellos están transmitiendo. Entonces, pero usa la Biblia, entonces tiene que ser verdad, debe ser cierto. Cuando yo estaba leyendo, casi diría, por poco resbalo. ¿Sí? Porque son demasiado elocuentes. Mire usted, algunos que ustedes han visto son muy elocuentes. Y la mayoría son profesionales en diferentes áreas. ¿Y ellos qué dicen? Si Dios no le da a alguien el arrepentimiento, ese alguien no puede arrepentirse. Ese es uno de sus principios. Es algo que ellos mencionan. O sea, ellos dicen que hay algunos dentro de los seres humanos que son predestinados y elegidos para ser salvos. Y cuando llegue el momento, Dios los salva independientemente de su voluntad. Quieran o no quieran, Dios lo agarra y lo salva. Hablan de la gracia irresistible. La gracia que te da Dios es irresistible, no lo puedes resistir. Cuando la Biblia habla que el hombre resiste al Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Dice eso o no dice? Yo pregunto, ¿la Biblia se contradice? Entonces, cuando alguien dice cosas como esas y que contradicen otros versículos de la Biblia, entonces algo tiene que estar mal. Y la Biblia no va a estar mal, sino el que está proclamando esas cosas. Imagínense ustedes que yo te diga, ¿sabes qué? Dios tiene predestinados, porque hablan de la predestinación y manipulan esos versículos. En algún otro momento voy a explicar más al detalle sobre eso. Imagínate lo siguiente, el siguiente cuadro. Acaba de tener tu bebé, pero ¿sabes qué? No estoy tan seguro que si está predestinado a ser salvo. Si está predestinado va a ser salvo, si no, pues no. ¿Sería Dios justo condenando a un bebé al infierno? Pregunto yo. ¿Habrá? ¿Y Dios es justo o no es justo? ¿Ese bebé nació en pecado o con tendencia al pecado? Porque él todavía no sabe discernir lo bueno de lo malo. Entonces uno comete pecado cuando ya sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Antes de eso no es pecado. ¿Sí entendemos eso? Entonces imagínese un bebé que ya esté condenado. ¿Dios será justo o injusto? Y Dios es justo, ¿sí o no? Entonces, y estoy haciendo esta breve explicación porque en algún momento usted vaya a escuchar algo sobre eso, de tal manera que su fe no se tambalee. Así que, ¿qué más? Dice, ¿qué más dicen los calvinistas? Estamos hablando del error. Dice, los demás que no son elegidos, por eso que ellos se creen, wow, somos los elegidos, wow, y se creen más que los demás. Se creen los únicos, ¿no? Los que no son elegidos, dice, no tienen ninguna esperanza porque nunca Dios les va a conceder que se arrepientan. Y usan este versículo que acabo de leer. Así que, pues esto ya suena como una herejía. ¿Sí o no? Pues sí, suena como una herejía porque va en contra de lo que la Biblia dice. La Biblia dice, a ver, vamos a ver la obra de Dios. La Biblia dice que Dios ha dado arrepentimiento para vida ¿a quién? A todos los hombres, por tanto, los judíos como también los gentiles, no solamente a los elegidos, sino a todos, es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿de dónde viene este malentendido entonces del que estamos hablando? Pues muchos, ¿sabe qué? Muchos, como lo estoy narrando, usan versículos un poco difíciles, no muy difíciles, pero sí son un poco difíciles para el promedio de personas. Como son un poco difíciles de entender, muchos le dan su interpretación y dicen, sí tiene razón. O sea, usan versículos un poco difíciles de entender para enseñar su doctrina. Por ejemplo, ¿qué usan? Les voy a mostrar Hechos capítulo 16, versículo 11 al 14.
Y préstele mucha atención porque esto le va a aclarar mucho el panorama. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hasta mensajes de ellos y suenan muy bien y suenan muy bonitos, pero cuando vas a la doctrina central hay que tener cuidado, hermanos, mucho cuidado. Recuerden que estamos en tiempos difíciles, que se levantarán muchos. Recuerden que hemos hablado los domingos pasados. Y es lo que yo anhelo siempre en mi corazón, cuidar. Si Dios me permitió tener el privilegio de estar al frente de todos ustedes, hermanos, es mi responsabilidad cuidar de todos ustedes. Si alguno después finalmente se quiere ir con esas doctrinas, pues no será mi responsabilidad. ¿Sí me comprende? Pero yo tengo que enseñarle todas las cosas. Vamos a Hechos 16, miren, de 11 al 14. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotrocia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, y eso es lo que recalcan ellos, fíjense, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjense esto, aquí parece, escuchen, parecería que si Dios no abre el corazón del inconverso, este no será salvo. ¿Parece o no parece eso? Sí, parece. Pero recuerde, parece. Estoy subrayando ese parece. Ahorita va a venir el desarrollo. Otro versículo que utilizan para seguir y con esto. 2 Timoteo 2:24 al 26. 2 de Timoteo 2:24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Fíjense, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Esa es la frase que utilizan ellos también. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Parece, otra vez, recuerden ese, parece o pareciera que si Dios no le concede al inconverso que se arrepienta, pues no se va a arrepentir. ¿Sí o no? Si leemos esa parte, parece. No, esa es la idea. Entonces, han inventado toda una doctrina, ¿no? Con estos versículos, y otros versículos que son un poquito difíciles de entender. Han agarrado, los han esbozado, ¿verdad? Los han hecho muy bonitos, ¿verdad? Y han creado esa doctrina de la predestinación y la elección para decir que Dios lo hace todo y el hombre no tiene libre albedrío para hacer nada. Y el Dios lo va a salvar aunque no quiera. Si no quiere salvar, ser salvo, pues Dios le da la gana y te salva, aunque no quieras. Es lo que dicen. Lo dicen de otra manera, yo estoy siendo más directo, desde luego. Ellos lo disfrazan muy bonito y hacen creer que así es. Yo no lo disfrazo, yo les digo directamente, como siempre les he dicho. Es la diferencia. Pero vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? Solamente no hay demasiado tiempo, pero por lo menos vamos a coger estos dos versículos y que les van a ayudar a entender todo esto. ¿Qué dice la Biblia? Y esto es importantísimo para nosotros que somos una iglesia, que estamos hablando mucho del evangelismo, que queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces esto es vital. Porque algún día se pueden encontrar con alguien cuando esté evangelizando, o vienen de otra, mira, pero es que fíjate. No, usted tiene que explicarle por qué las cosas son así. Primero, Juan 6:44, vamos a ver. 6:44 y el 65. Evangelio de Juan. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjese. Es decir, y ahí dicen, mira, este versículo, si Dios no lo salva, entonces nadie, necesita. Versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Obviamente, escúcheme, Dios tiene que iniciar la obra porque ninguno busca a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Pues sí, Dios tiene que iniciar la obra. Mire, ¿qué dice Juan 12:32?
Y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿a quién dice? ¿A quién? ¿A los elegidos? ¿No dice a los elegidos? ¿En su Biblia no dice? Ah, en la mía tampoco. Entonces, fíjese eso, la Biblia no se contradice. Entonces, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos. Dios, escúcheme, Dios, en este caso Cristo está hablando, ¿no? Está atrayendo a todos los hombres a sí mismo. Dios está haciendo esa obra. Por eso dice, y si yo fuera levantado de la tierra, ¿fue levantado de la tierra, sí o no? Entonces, si fue levantado, entonces la otra parte, porque dice, sí, es condicional. Si fuera levantado, ¿se cumplió la condición, sí o no? Sí, por lo tanto, a todos atraeré a mí mismo. Él está haciendo esa obra de atraer al ser humano a sí mismo. ¿Comprenden o no comprenden esa? Sí, ahí está. Entonces, Juan 16, 8 al 16. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado. ¿A quién? ¿A los elegidos? ¿Dice a los elegidos? ¿A quién dice? Al mundo, pues. ¿Y el mundo quién está compuesto? ¿Por quién? ¿Estamos de acuerdo o no? Ok. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Para este fin, para poder atraer, es que manda su espíritu a este mundo, para convencer a todos en todo el mundo del pecado, de la justicia y del juicio que ha de venir. ¿Qué pasó entonces, regresando a nuestros dos versículos que parecen controversiales, que parece, ¿verdad?, que dicen otra cosa, parece. ¿Qué pasa entonces con Lidia en Hechos 16 y los inconversos ahí en 2 de Timoteo? Bueno, ¿cuál es uno de los principios claves del evangelismo? Vayamos, Santiago 4:6. Y con esto ya se va a desglosar todo, va a ver usted. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto escribe, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. 2 de Timoteo 2:24. ¿Qué pasa con ellos? Pues recuerden, nosotros usamos la ley de Dios para poder corregir al inconverso, para mostrarle sus pecados, para mostrarle su culpabilidad, para mostrarle su condenación. ¿Verdad que sí? Porque es la ley la que lo va a guiar a Cristo. Mostramos la ley y con la ley ellos se ven desnudos. Ahora, ¿qué pasa? Ahí escuchen. Recuerden lo que acabamos de leer, Santiago. Si sigue soberbio, si sigue soberbio, altivo, arrogante, orgulloso, que no le interesa el evangelio, Dios, ¿qué pasa? ¿Le da de su gracia, sí o no? Pues no le da, sino que sigue resistiéndole. Pero si el inconverso decide responder bien a la obra de Dios, a cómo se le ha presentado el evangelio, y se humilla delante de Dios para poder recibir la corrección, porque entiende que está mal, ¿Dios qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios? Le va a dar de su gracia, ¿entienden eso? Le va a dar de su gracia, es decir, le concede el arrepentimiento que Él quiere dar a todos. ¿Sí? ¿Comprendemos eso? Es decir, cuando no se muestra soberbio, sino que se muestra dispuesto a ser corregido por Dios, Dios le da de su gracia y le da ese espíritu de arrepentimiento. Pero cuando no hay esa soberbia, entonces vamos a ver, lo mismo pasa con Lidia. Dice que allí había varias mujeres, pero solamente una quiso recibir la corrección del evangelio. Solamente Lidia estaba ¿qué? Oyendo. Los demás habían endurecido su corazón. Por eso que Dios le dio la gracia, le abrió su corazón, le concedió ¿qué cosa? Arrepentimiento. Ahora sí comprendemos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la Biblia que es preciosa, que es hermosa, que no hay contradicción?
¿Cuántos alaban al Señor por eso? Porque su palabra, hermanos, su palabra es la que nos alimenta. Su palabra nos saca de dudas. Su palabra es lo que nos va a dar dirección. No son doctrinas nuevas que aparecen por aquí ahora con inversiones de muchos dólares y por aquí y por allá. No, es la palabra. Siempre por eso, hermanos, tenemos que apegarnos a la palabra del Señor. Se dan cuenta que los versículos que leímos anteriormente, que ellos utilizan para decir que si Dios no hace nada, el hombre no hace nada, se dan cuenta que están errados, equivocados. Hay una mala interpretación, y es una mala interpretación adrede, a propósito. ¿Para qué? Para que su doctrina, al igual que los testigos de Jehová que tuercen las escrituras, lo tuercen para que su doctrina quede bien. De verdad, hermanos, tenemos que tener bastante cuidado entonces. Porque cuando alguien trae una enseñanza que en alguna parte se contradice con alguna parte de la palabra, algo está fallando ahí. Porque la Biblia jamás se va a contradecir. Jamás. Jamás. Jamás se va a contradecir. Y hemos visto tantos casos en que muchos se contradicen con la palabra. Entonces veamos cuál es el deseo de Dios. Dios quiere que todos los hombres procedan ¿qué? ¿No dice eso la Biblia? Que todos. No dice los elegidos, dice que todos. Ahora, fíjense ustedes lo siguiente. Si la Biblia dice que el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, entonces, y estos vienen a decir que Dios ya tiene sus elegidos, entonces ese versículo es una hipocresía, ¿no cree? ¿Sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Pues claro. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos por la fe en Cristo Jesús. Quisiera que vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pues nosotros somos llamados a anunciar esas buenas nuevas. Nosotros somos llamados a predicar ese evangelio del cual se está hablando aquí en Romanos. Versículo 17, sigamos ahí. De Romanos 10. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por cuanto el inconverso oye esta palabra, entonces Dios le da la fe suficiente para ser salvo. Pero si el inconverso rechaza la palabra, ¿cómo va a llegar la fe? No va a llegar. Porque la fe solamente viene por el oír. Y para poder oír, no va a estar orgulloso, soberbio, ¿verdad? Sino humilde. Sí, ahí compagina bien, ¿verdad que sí? Ahí está, ¿no? Entonces, sigamos ahí, versículo 9. De Romanos 10, 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13, ahí mismo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Algunos oyen y reciben la corrección de la ley con humildad y se arrepienten. Y al poner su fe, al arrepentirse, al prestarle atención, pues viene la fe, ¿no? Y ponen su fe en el Señor Jesucristo y son salvos, ¿cierto? Dios hizo todo, tomó la iniciativa, hizo la mayor parte desde luego, pero es de cada uno de nosotros el que tiene que tomar esa decisión. ¿Sí? ¿Cierto o no? Uno tiene que tomar una decisión. ¿Le sirves a Dios o no? ¿Te arrepientes o no? ¿O rechazas? Y es lo que dice, versículo 16.
Mas no todos obedecieron. Fíjese, ¿se da cuenta que no es de todos? No todos. Ahí está. O sea, algunos sí, pero otros no. No todos obedecieron al evangelio. Ahí está claro. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Como vemos, hermanos, otros pues no quieren oír y por eso no reciben la corrección de la ley, no creen la palabra, no obedecen al evangelio y se endurecen en lugar de humillarse. Y Dios le va a seguir resistiendo, porque Dios resiste al soberbio, ¿sí o no? Lo leímos hace un momento. Y los va a seguir resistiendo. Los va a seguir resistiendo. Pero entienda, Dios hizo su obra ¿en qué? En todos. Dios hizo su obra en todos. El anhelo, el corazón de Dios es que todos sean salvos. La diferencia, ¿cuál es? La diferencia radica en la decisión del individuo. Ahí radica la diferencia. Algunos se humillan para arrepentirse y Dios les da la gracia y les concede el arrepentimiento. Pero otros se endurecen y Dios los resiste. Por eso que no les concede el arrepentimiento. Entonces, habiendo aclarado todo esto, como iglesia que queremos obedecer al Señor, practicar el evangelismo, porque es lo que nos enseña el libro de los Hechos bastante, y remarca una y otra y otra y otra y otra vez, y a lo largo vemos cómo se predica con denuedo, hermanos, lo cual nosotros tenemos que ser imitadores. ¿Cómo debemos orar? ¿Cuál debe ser la oración de los santos? Usted y mía. ¿Cuál es nuestro enfoque en donde debemos poner la mira, donde debemos invertir tiempo para poder hacer oración? Y este conocimiento, quiero que sepan, hermanos, debe cambiar aún cómo oramos por la salvación de los pecadores, porque ahora oramos de manera diferente, incluso por nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Cuántos han cambiado sus oraciones? Cuando han conocido la sana doctrina, su oración ha cambiado totalmente, radicalmente, ya no es la misma. Comienza a entender y dice, wow, yo que estaba hablando piedras antes y ahora me arrepiento, Señor. Hasta me arrepiento de la oración que hacía antes. Y ahora oro diferente, porque ahora conozco a un Dios tan extraordinario. Pero ahora, ¿cómo va a ser nuestra oración por la salvación de los pecadores? Y esto también es importante, hermanos, ya que nosotros estamos trabajando en esto bastante. Y algunos de repente no salen con el grupo de evangelismo, pero sé que están haciendo una labor también, de repente en el vecino, de repente en el amigo, de repente en el familiar, de repente en ese amigo que hace tiempo que no ve y usted se acuerda o el Espíritu Santo le trajo a la memoria y usted le va a hablar. Y entonces, ¿pero cómo vamos a orar? Obviamente vamos a orar por la salvación de los inconversos y es algo bueno que nosotros deseemos eso, y además es la voluntad de Dios. Entonces podemos llevarlo con toda confianza a nuestro Padre Celestial. Pero fíjense algo que quiero resaltar: el apóstol Pablo, ¿cómo no oró? Cuando hacemos un estudio breve sobre las oraciones de Pablo, veremos que Pablo solamente una vez oró por los inconversos. Una vez. Ahí está en Romanos 10:1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Una vez. Para que sean salvos, una sola vez oró así. Esta es la única petición de Pablo por los inconversos. Digo, específicamente para salvación. ¿Ok? Sí oró muchas veces, ¿no? Pero para salvación es la única vez que se menciona, ¿no? Y es una petición muy específica por los judíos, ¿no? Lo que Pablo sí oraba, fíjense, le voy a mostrar. Colosenses 4:2 al 4. Colosenses 4:2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Ahí está el para qué. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Fíjese para qué oraba. Una sola vez oró para salvación, pero fíjese, esto lo hace permanentemente. Oraba ¿para qué? Para que abra puerta para la palabra. ¿Qué es abrir puerta? Para que dé la oportunidad.
Si usted tiene en mente a alguien, Señor, dame la oportunidad de poder predicarle, de poder llevarle el evangelio. Eso es lo que está haciendo. A fin de dar a conocer, dice, el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Pablo oraba entonces en primer lugar por puertas abiertas para predicar el evangelio. Entonces tenemos que orar por eso. ¿Sí? ¿Vamos captando la idea? Segundo lugar, Efesios 6, 18 al 20. Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, para que me sea dada palabra y que pueda dar a conocer con denuedo cosas importantes, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es decir, además de que se le abran las puertas, oraba para que él tenga denuedo para hablar, para testificar a los inconversos. ¿Acaso nuestro no es una gran necesidad? Que Dios nos abra puertas y que nos dé de nuevo, por supuesto que sí. Y es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no lo vemos a Pablo rogándole al Señor que convenza a los inconversos de esa necesidad imperativa que tenían y que les conceda arrepentimiento para su vida y que los salve? No oraba así, fíjense. Oraba, ¿qué cosa? Para que abriera puertas y para que le dé de nuevo. ¿Por qué Pablo no oraba así? Hace rato se los mencioné. Porque sabía que Dios ya estaba haciendo todo esto. Porque si yo me fuere, a mí mismo atraeré ¿a quién? A todos. ¿Ya Dios está haciendo ese trabajo, sí o no? ¿Sí entendemos? ¿O no? Es lo que dice la Biblia. Entonces, Pablo entendió eso. A veces nosotros oramos de manera diferente porque no hemos entendido que Dios ya está haciendo su obra. Y ese es el asunto. Entonces, ya prometió hacer su obra en todos los hombres. Entonces, él no oraba pidiendo algo a Dios que él ya prometió, porque Dios ya lo estaba haciendo. Es como si yo pudiera decirle, hermano, ¿me puede prestar 2,000 pesos? Vamos a decir. Sí, cómo no, ya me dieron. Y yo, préstame 2,000 pesos, pues si ya lo tengo en la mano. ¿Cómo haría? Bien ridículo, ¿verdad? Y él me diría, pero si te lo di, estás en tu mano, pero sígueme dando 2,000 pesos, por favor. ¿Verdad que sería ridículo? Y así de ridículos a veces somos nosotros cuando oramos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido bien la palabra del Señor. Yo sé que a veces suena, pero ¿qué le digo? ¿Se da cuenta cómo? Sí, la palabra es clara ahí, ¿no? Entonces, yendo al final, para que no me miren medios enojadas, porque dije ridículo. Estoy diciendo yo me veo ridículo, ¿verdad? En el evangelismo entonces, ¿cuál es la única variable sobre la cual nosotros tenemos control? En primer lugar, porque es como una fórmula, ¿no? Entonces hay variables sobre cuál tenemos control y cuáles no tenemos control. En primer lugar, ya sabemos que Dios quiere salvar ¿a quién? A todos. Muy bien. Y por esto Él está haciendo su obra ¿en quién? En todos. En segundo lugar, sabemos que cada individuo tiene que responderle a Dios. Cada uno tiene que responderle a Dios. Dios le está convenciendo a cada persona por medio de su obra en general, del Espíritu Santo, por el testimonio de la creación, ¿verdad? Recuerden que hay dos cosas. Toda la creación da testimonio que Dios existe, que hay un Dios, ¿verdad? Recuerden eso, lo hemos explicado, ¿no? Y también por medio de ¿qué? De su conciencia. Muy bien. Por medio de su conciencia, Dios le dice, ¡hey, tú estás mal! Es el trabajo de Dios. Y todo el mundo tiene conciencia, ¿sí o no? Entonces, dígame, ¿Dios está obrando, sí o no? A ver, convencido, como que no. ¿Dios está obrando, sí o no, hermanos? Pues tenemos toda la naturaleza y sabemos que todo el mundo tiene conciencia. Entonces Dios está obrando. Dios está haciendo su rol, su papel, para salvar a todos. Cuando el inconverso oye el evangelio, Dios entonces le da suficiente fe para ser salvo. Porque la fe viene ¿qué? Por el
y el oír por la palabra de Dios, por el evangelio que es predicado. Pero recuerden, cada individuo, entonces Dios ya vimos, la parte de Dios, son 3 partes, ¿recuerdan? La parte de Dios. ¿Dios está cumpliendo con su parte, sí o no? Sí, Dios está cumpliendo con su parte. Ahora, cada individuo tiene que responderle a Dios por sí mismo. O sea, esta es una variable dentro del evangelismo, cuando salimos a evangelizar, ¿no? El evangelismo, pero nosotros, yo pregunto, nosotros, ¿tenemos control sobre la respuesta del pecador, sí o no? ¿Sí o no? No, claro que no. Si nosotros tuviéramos control, pues a todo el mundo, ven, a garrotazos, aunque sea, que se arrepienta. Pero no tenemos control por esa variable. Es el pecador, él tiene que responder, cada uno va a responder. Entonces, no tenemos control ni con Dios, pero Dios está haciendo su trabajo. No tenemos control cómo va a responder los inconversos, pero eso ya depende y de manera que individual, muy bien. Pero hay una variable sobre la cual nosotros sí tenemos control. ¿Cuál es? Nosotros mismos. ¿Tenemos control sobre nosotros mismos? Aunque algunos andan medio descontrolados, dicen. No, tenemos control sobre nosotros mismos. Nosotros estamos entre Dios y ¿qué? Y los inconversos. Sí, ahí estamos. No controlamos a Dios porque Él ya está haciendo su obra, y no controlamos a los inconversos porque ellos tienen que responder al evangelio por sí mismos. Pero nosotros somos los que necesitamos puertas abiertas, oportunidades para poder hablar, para poder testificar, para llevar el evangelio de Cristo. Nosotros necesitamos de nuevo para poder hablar, testificar como Él quiere que lo hagamos. Amados hermanos, si Dios está haciendo su obra, si Dios está siguiendo su obra, entonces Él ya está haciendo su parte. ¿Qué se necesita para que ese inconverso responda? ¿Qué necesita? Que yo vaya y cumpla con mi encomienda. ¿Alguien dice yo? Cumpla con mi encomienda. ¿Se da cuenta que no quiere? Se resiste. Cuidado. Entonces, ¿cuál tiene que ser la oración? Fíjese, la oración es que Dios nos dé puertas abiertas, que nos dé las oportunidades para poder evangelizar, y que nos dé el denuedo, porque a veces no tenemos ese denuedo. Es cierto, no todos tenemos los mismos caracteres, pero que nos dé el denuedo para hablar como deberíamos de hablar, hermanos. Y entendamos que nosotros, no Dios, nosotros somos la variable que sí se puede manejar, que nosotros así mismos nos podemos manejar dentro de la fórmula de la salvación. Dios ya está haciendo su obra, pero somos nosotros. ¿Y cómo vamos a trabajar esta variable? Porque si nosotros no sembramos la semilla, Dios no puede dar crecimiento. ¿Sí o no? No puede. Él quiere dar crecimiento. Es más, Él quiere mucho más que nosotros. Entonces, oremos para que Dios nos dé esas oportunidades de sembrar y el denuedo de hacerlo como debemos hacerlo. Y después, pues hablemos con los inconversos. No tiene que ser tan difícil. Si Dios le da la oportunidad, hágalo, porque el Señor también le pondrá palabras en su boca. Tal vez empiece simplemente entregando un folleto. Sea el inicio. Y después que entrega folletos, se va a dar cuenta que es bien fácil comenzar a interactuar. Por eso que en los talleres enseñamos cómo romper el hielo. Y enseñamos varias técnicas para romper el hielo. No es difícil. Hermano, nosotros somos la variable que sí podemos controlar. Y de nosotros va a depender el que podamos cumplir o no lo que Dios quiere hacer. Recordando que usted y yo un día daremos cuentas al Señor de nuestra obediencia, si cumplimos o no lo que la Biblia enseña. No va a responder el hermano por los demás. Es usted de manera
independiente. Todos. Por otro lado, una característica de un verdadero hijo de Dios es que obedece a lo que dice la Biblia. Eso caracteriza. No discute con la Biblia. No antepone sus criterios y opiniones personales, porque se goza en la obediencia y cumplirá lo que Dios ha mandado, no necesariamente porque le agrade, sino porque sabe que le agrada a su Padre Celestial que está en los cielos.